¿Cómo andan? Nicolás Gospoinó por acá, arquitecto, socio y cofundador de Juana Casa. Hoy estamos con Luciano, uno de los arquitectos del estudio, modelador 3D, artista visual, diseñador, y vamos a charlar un poquito sobre maquetas digitales, fachadas y diseño 3D. Siempre algo que venimos charlando y viendo de la experiencia de los clientes es que terminan resonando en las maquetas 3D. En tu experiencia, Lucho, ¿por qué crees que las maquetas 3D y los maquetados digitales son importantes en el proceso proyectual de cara al cliente? Bueno, una de las cosas que me di cuenta en estos años que estuve en Juana Casa es que la principal ventaja que tenemos es que podemos previsualizar cómo les va a quedar el diseño en su futura casa y sumado a esto podemos ver diferentes opciones de diseño. Entonces eso nos reduce un montón la posibilidad en un futuro de equivocarnos, probar diferentes muebles, ayuda a que también el cliente tenga más en claro en el futuro qué quiere para su estilo de casa. Entonces, tener esa herramienta proyectual nos sirve un montón en ese sentido, porque reducimos al máximo la cantidad de variables que puede en un futuro aparecer. Entonces, el cliente va teniendo más en claro qué tipo de casa o de diseño interior quiere, por ejemplo, o de fachadas. Claro, porque en una maqueta digital nosotros trabajamos no solo la volumetría, sino cada plano, trabajamos también los materiales, los colores, la iluminación, la vegetación, las tecnologías. Claro, principalmente lo que suele suceder es que después de la fase de ADN que desarrollamos en Juana Casa, nosotros en la parte de 3D, en el equipo de 3D, agarramos ese ADN, ese documento en 2D y lo levantamos en 3D para que el cliente lo que ya entendió en 2D lo entienda, pero esta vez en 3D. Entonces aparecen un montón de elementos que antes no estaban, entonces empiezan a aparecer un montón de premisas de diseño que empiezan a modificar todo lo que es el proyecto. Entonces, en ese sentido, cuando ya lo mostramos en 3D, el cliente empieza a entender un montón de cosas que antes no entendía, entonces aparecen un montón de premisas de diseño, de definiciones que en un futuro se van a documentar. Entonces ya con la idea de partido de mostrarlo en 3D ganamos un montón de tiempo que quizás si lo hubiera mostrado en un comienzo en 2D no lo iba a entender. Entonces no se va a chocar contra una pared, como se dijera. Entonces en ese sentido es muy beneficioso, o sea, ese tiempo que ganamos con el cliente. Sí. Después, en relación a las fachadas, ahí la realidad es que donde más ganamos con el cliente, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos trae una imagen de referencia y dice, che, yo quiero esto. Ok, pero eso que vos querés, hay que adaptarlo a la arquitectura que se te hizo en un comienzo. Entonces, porque es todo un desafío, porque esa imagen de referencia que él trae quizás tiene un montón de premisas de diseño que condicionan a la arquitectura misma. Por ejemplo, un núcleo de escaleras de circulación que está colocado en cierta forma que en la fachada te da un resultado y quizás en la arquitectura que se apoyó en un proyecto en un comienzo no está de esa forma. Entonces, todo el trabajo que se hace en la parte de 3D es un poco eso, es cómo llevo esa imagen, esa intención que quiere el cliente en esa imagen de Pinterest a diseño 3D o la fachada. O sea, ese trabajo entre la fachada interior, ese interiorismo, la piel interior y la piel exterior, ¿no? Que tiene como comunicación esos límites, esos muros, esas ventanas, esas celosías que trabajamos en las dos caras, ¿no? de la moneda, sí, si se quiere. Es complicado porque muchas veces uno va más por lo estético siempre. Siempre es todo muy visual, pero en el fondo se está olvidando que detrás de eso está la arquitectura, que es el elemento que va a quedar por mínimo 30 años y te va a condicionar un montón de parámetros de espacio, de iluminación, de ventilación. Entonces, también desde Juana Casa tiene que estar el criterio de decir, bueno, vamos por esta idea, pero tengamos en cuenta estos parámetros, porque al fin y al cabo lo importante es la casa, porque uno va a vivir ahí. Y después, obviamente, queda linda y estética, que es por eso que hacemos todo el proceso proyectual, pero no olvidarnos de que esa imagen que nos trae de Pinterest o Internet tal vez no estuvo construida nunca, fue un disparador, fue una idea, entonces no se va a poder hacer tal cual. Entonces, desde otro lado, tiene que estar ese criterio de decir, che, vamos por este lado, pero vamos a hacer una casa, o sea, no, vamos a hacer una fantasía. Exacto. Que sea construible, asible, que sea funcional, práctico, seguro. ¿No? Hay a veces imágenes con IA que están buenísimas, que la baranda no existe o es un tubito, ¿no? Y después hay toda una constructividad que a veces no está. Bueno, ese es en nuestro caso la tenemos casi siempre, digamos que nuestras imágenes son muy de arquitectura realizable. Sí, obviamente apuntamos a que tengan un proceso proyectual divertido, porque la realidad es que cuántas veces haces una casa también, ¿no? Entonces, aprovechar esa oportunidad para también generar como un disfrute en
en el cliente y decir, che, bueno, a ver cómo puede ser mi fachada. Pruebo 2 veces, pruebo 3 veces. Siempre vi esta casa que me gustó, voy a ese lado. Entonces, un poco ese es el servicio que le damos en el equipo de 3D para poder dar diferentes como versiones. ¿Sí? Y después, obviamente, uno apunta al mundo ideal. Quiero esto. Después está el factor técnico y económico, que es el que te da condicionar si se puede hacer o no. Pero bueno, no está planteado, porque por algo hay que empezar. Obviamente que depende de un montón de variables. El proveedor, que haya stock del material, quizás es un diseño que se planteó en un comienzo y después en 2 años se tiene que construir. Y en el rubro no hay stock. El gremio, la mano de obra. El gremio, la mano de obra, porque todo se puede hacer, pero depende quién te lo hace. O sea, porque todo es modulable o no. Hay gente que quizás trabaja con módulos, hay gente que no. Entonces, eso también son parámetros que digo. Es que está todo mal o está todo bien, sino que hay cosas que se pueden hacer, pero dependés también de un montón de factores. El presupuesto, el costo en el que se va a manejar ese diseño. Sí, ¿qué prioriza el cliente? Porque quizás el cliente prioriza una escalera mucho más jerárquica y demás, antes que una fachada linda. Entonces prefiere meter más economía en la escalera y son un montón de factores que hay que como reflexionar en el momento que conoces al cliente, porque si cada cliente tiene un interés diferente. Entonces es muy importante también entender qué quiere el cliente, porque no vas a ofrecer algo que después no quiera. Entonces medio que desde el 3D, no solamente haces 3D, tocas un montón de variables, o sea, en el diseño mismo. Y viste, Luciano, que nosotros le damos mucha tranquilidad, certeza y previsibilidad al cliente en términos de lo que está proyectando, las decisiones que viene tomando, tanto en el campo estético, en el campo técnico, en el campo económico. ¿Cómo considerás que venimos desplegando esas herramientas que van validando decisiones y procesos? Bueno, yo estoy hace 3 años en Juana Casa y hemos mejorado bastante. Obviamente al principio fue como un camino tortuoso, porque son muchas las variables que hay que manejar en poco tiempo si se quiere y hay muchas premisas de diseño que hay que dar. Entonces en ese sentido lo que fuimos logrando y poco a poco seguimos trabajando es un poco las fases de diseño, ¿no? No avanzar en otra fase si no tenés concluida la otra. Por ejemplo, hasta que no cerré todas las ventanas de mi casa no puedo hablar del diseño interior, porque no tenés ni siquiera definidas las ventanas de tu casa. Entonces, si no sabes si el vidrio, cómo va a ser la apertura de tu ventana, no vamos a estar hablando de un mueble, por ejemplo. Entonces, tener bien en claro eso en las fases de diseño, si se quiere, a mí me parece mucho más importante que ordenar la secuencia de diseño, me parece mucho más importante que hablar de otras cosas. Y después, para garantizar un poco más de confianza en ese sentido, tal vez es el hecho de ir en relación a lo existente, ¿no? O sea, siempre uno proyecta en relación a los intereses, pero a veces esos intereses no son asibles en ese sentido. Entonces, dar una cercanía de links de compra, de artefactos, claro. Decir, bueno, esto que estoy colocando acá es por este proveedor, actualmente sale esto, claro. Pero también entender que hoy en día todo va cambiando mucho, entonces, pero dar una certeza al menos desde el diseño de te va a salir más o menos esto. Claro, modelo, marca, producto concreto, ¿no? No claro. Es como que es un render lindo. No, porque el render que se hace no es solamente visual, es decir, claro. Che, mirá que vamos por este camino, mirá que si se aprueba en poco tiempo y querés construir, va a quedar como esto, o sea, va a ser básicamente este camino. Porque aparte hay un tiempo para hacer eso y es un proceso proyectual largo que necesita de definiciones, básicamente, que es un camino, ¿no? Que va en conjunto, va con el cliente, con el arquitecto, es un ida y vuelta y es un punto medio, una delgada línea en el que hay que... Es como una simulación, ¿no? Que vamos validando, la casa. Primero es un concepto, una idea, que validamos eso justamente, la idea general, la idea de partido, como decimos en la facultad, y cada vez vamos validando y consensuando, co-creando con el cliente y simulando cada vez más en los planos, en la maqueta, sí. En los comportamientos estructurales, ¿no? Simulamos la estructura, simulamos la iluminación, simulamos los materiales, los colores, todo eso, y cada vez el cliente va como experienciando más esa casa desde distintas perspectivas y aristas, si se quiere, conceptuales y concretas, económicas, ¿no? Hasta que en un momento decís, che, bueno, listo, es acá el diseño. Y después eso tiene una réplica en planos sí. Y en 3D completo, ¿no? Sí, porque más que nada es como una herramienta proyectual. O sea, en claro. Es proyectual y es comunicacional, todo lo que es 3D. Tal cual. Porque muy pocas veces se entiende un plano, hasta los propios arquitectos nos cuesta a veces entender los planos, sí, claro, dependiendo de quién los haya hecho, claro, pero requiere también prestar atención. Y para quien es cliente y quien tiene una vida y un trabajo y
lo que quiere es delegar, obviamente, y así tiene que ser, por algo que uno contrata. Entonces prestar la atención y el servicio a otro. Entonces lo que buscamos hacer es que toda esa información se sintetice y se visualice de la mejor manera para que la entienda el cliente. Obviamente todo tiene que ver con todo. Cuando diseñas una fachada, el interior tiene que estar en relación a esa fachada. Entonces, cuando vas y mostrás el interior, por ejemplo, y te cambian una ventana, tenés que tener también el criterio de decir, che, me cambié la fachada. Entonces, y como ese ejemplo hay más. Y todo tiene que ver con todo. Entonces es como una bola de nieve que se va armando. Y la idea es que todos los procesos que tenemos en Juana Casa sean acumulativos, no sustitutivos. Claro. De tal manera que ese tiempo no se vaya perdiendo. Me gusta mucho esta idea que vos tenés de, claro, están las 4 fachadas y la quinta fachada del Le Corbusier, ¿no? La famosa quinta fachada, pero ese cubo adentro tiene como unas fachadas internas, ¿no? Que es esa convivencia, ese correlato entre cómo se modifican las fachadas internas y las externas, y nosotros diseñamos justamente ese límite, ¿no? que veníamos charlando. Está buenísimo. Sí, es como que todo se relaciona con todo. Siempre. Exacto. Cuando modificas una cosa y en algún parámetro o algo te modifica otra cosa. Y me quedo mucho con esto de que la maqueta es como una herramienta proyectual, ¿no? Que uno va, como en la facultad, hacíamos nuestras primeras maquetas de cartón o de foam, yo siempre las hacía en 3D, y que uno va como reconociendo y armando el espacio y a su vez lo va comunicando hacia los otros colegas, docentes, clientes, interlocutores, en ese plegado y armado de la propia maqueta. Está buenísimo. Sí, lo que tienen, bueno, más allá del render en sí, que a veces es una forma de mostrar el proyecto que no es tal cual, pues es muy difícil hacerlo muy rigurosamente en la realidad. Uno lo que da es una idea de partido. Después, obviamente, eso se documenta y se intenta hacer lo más parecido posible, pero por algo tenés que empezar. Y obviamente que el render no va a terminar siendo la realidad. Nosotros buscamos un poco llegar a esa realidad porque hoy en día todo va evolucionando mucho y entendemos que también está muy bueno seguir ese camino porque en un momento va a pasar, para mí va a pasar que vamos a poder llegar a esa realidad proyección. Mixta, claro, esa realidad aumentada donde vos de repente, como en los anteojos de Apple, que vos estás en un entorno real, pero que a su vez tenés una realidad aumentada, ¿no? Que siempre venimos charlando, ¿no? Sin perder de vista que obviamente todo se verifica en 2D. Sí, días, siempre es así y siempre va a ser así y así tiene que ser, pero en 3D es una herramienta de comunicación. ¿Y qué es el perceptual, por otra parte? Viste que el 3D es lo que uno percibe, en cambio el 2D es el disposicional, es el constructivo. Entonces con el cliente validamos siempre las percepciones, las sensaciones, las texturas y aromas que va a tener la casa, y después con el 2D volcamos todo eso, pasamos todo eso a 2D para trabajar con los distintos interlocutores constructores, ¿no? Ya sea con nuestros albañiles, con nuestros gasistas, plomeros. Le pasamos el plano para que lo puedan construir concretamente esa percepción, ¿no? Obvio, pero esa sensación del espacio. Sí, o sea, no solamente para el cliente, sino para cualquier otro actor del rubro, claro. También sirve en ese sentido. O sea, si realmente está bien hecho en 3D. O sea, si realmente el que lo hizo tuvo un criterio en el que es totalmente asible o lo que se propuso no es fantasioso en ese sentido, entonces la idea es nunca salirse de esa rama. Es un poco apuntar siempre a eso. Y Lucho, algo que siempre los clientes nos destacan y que valoran y que les da como entendimiento del espacio son los tours 360 que hacemos, ¿no? Esos tours VR inmersivos de realidad virtual que muchas veces lo usamos con los anteojos de realidad virtual o simplemente en un dispositivo plano, en una pantalla, en una tablet, un teléfono. ¿Qué nos contás de realizar eso, pensar eso? ¿Cómo los clientes reciben eso? Bueno, algo que veo que siempre que está bueno, que es gratificante de este lado siempre, es que pueden entender cómo les va a quedar la casa. Y lo pueden entender y se entiende muy bien. O sea, algo que quizás es muy difícil de interpretar, ya con el tour es muy fácil de ver. En ese sentido puedes darte una idea de qué altura tiene la casa, cuánta luz va a entrar. Todo se puede simular de alguna forma un poco más coherente y lógica. Siempre eso está... Porque es 100% inmersivo, digo, es un tour que realmente representa ese espacio con sus proporciones, sus materiales, la luz. O sea, es como que trabajamos todo en ese sentido. Sí, o sea, antes modelábamos todo completo, de manera tal que se vean todos los muebles, todo. Con el tiempo nos dimos cuenta que está bueno hacerlo por fases, por etapas eso,
porque es mucha la información que hay, entonces para no como agobiar a quien recibe, la idea es ir por partes. Sí, está la fase inicial donde hacemos todo el tour básicamente en blanco, donde la persona va a poder ver toda la espacialidad, la arquitectura de su casa, para poder ver qué alcance tiene su proyecto. Como el departamento en blanco, ¿no? Como el Claro, departamento cuando estrenar. te fueras a estrenar un departamento, Está vacío, ¿no? vas a ver dónde está la ubicación, la marca de ubicación de las cosas. Seguramente pongamos una mesa o algo como marca de ubicación para poder entender la casa, pero va a estar todo en blanco. Ahí lo importante es aprobar las cosas importantes. Las ventanas, la iluminación general de la casa, las alturas del cielo raso, los tipos de aire acondicionado, calefacción. O sea, lo zonificamos, vamos a entender dónde está todo y todo siempre apalancado en un documento Canva interactivo donde va a poder tener la información a 24 horas para que vea toda la información que es el proyecto básicamente. Eso está muy bueno porque da mucha transparencia, entonces con las dos partes. Y una vez aprobado todo eso, sí nos metemos más en el tour, en el sentido de, digamos, color, materialidad, elementos, artefactos, con links, con muebles. Especiales y de línea, ¿no? Los muebles especiales diseñados para ese ambiente, ese espacio, esa función. Los muebles de línea que son muebles más que como este sillón, digo, que uno lo puede comprar en un lugar. Y... Sí, nosotros ofrecemos como en el sentido de, bueno, ¿cómo quedaría? Después, obviamente, la persona va y, digo, hace lo que quiera en ese espacio. Sí. Pero está la flexibilidad y la posibilidad de poder proyectar como el espacio que siempre quiso, que eso es una gran ventaja que hoy en día podemos hacer con los tours, que quizás en 2D no lo puedes hacer, por ejemplo. O en un render fijo no, porque te condiciona mucho, sigue siendo en 2 dimensiones. ¿No? Sigue teniendo cámara, sigue teniendo punto de vista, perspectiva, ¿no? Sí, depende mucho de quién lo va, el render, a veces te lo pueden vender de una forma. Pueden mentir mucho, vender, en cambio en el 360 no hay punto de vista. No tenés escapatoria, o sea, tenés una imagen todo, 360. Uno ve la totalidad de lo real, como No puedes mentir, no puedes mentir, o sea, aparece todo. Está todo, claro, la estructura, las ventanas, la luz, todo. Claro, aparece todo, pero sí, o sea, y concluimos sí ya con un render a color, con todo completo. Esa es la idea. Lucho, gracias por contarnos lo que hacemos con herramientas digitales, con herramientas 3D, maquetas. Y bueno, les queríamos compartir un poquito de cómo diseñamos, proyectamos y documentamos nuestras casas.